Hermanos, buenas noches. Qué privilegio tan grande poder volver a estar con ustedes. Me gozo en el Señor en que me permita poder abrir mi boca y llevar su palabra. Porque cada que Él nos permite eso, así como ustedes se edifican, me edifico yo, hermanos. Y de eso me gozo, de que mi Padre continúe hablándonos, continúe mostrándonos el camino. Qué privilegio tan grande es cuando podemos mirar el amor que Jesús ha tenido por nosotros, el amor que Él tiene, el amor que Él aún conserva por ti y por mí, el amor que Él nos ha enseñado siempre. Y hoy quiero hablarles de algo, hermano. Mirando en la palabra he descubierto que a medida que la leo, encuentro grandes cosas, encuentro grandes revelaciones, hermanos. ¿Cuántas clases de milagros ha hecho Jesús? ¿Cuántas clases de milagros hizo Jesús cuando estuvo sobre la tierra? Innumerables, pero algunas más notorias que otras, ¿verdad? Hizo un milagro de provisión cuando con unos pocos panes y unos peces le dio de comer a multitudes. Eran 5,000 hombres, más sus mujeres y sus hijos, y aún sobró. ¿A cuántos liberó de demonios? Hombres que estaban amarrados con ese yugo tan grande, pero que al ver la sola presencia de Jesús, los demonios salían. Sanó innumerables enfermos. Levantó de los muertos a Lázaro. Qué milagro de resurrección tan grande cuando Él levanta a su amigo de los muertos. De lo lejos hizo cantidad de milagros, como aquel hombre que por fe le dijo: Señor, mi hija puede ser salva y puede ser sana si tú lo quieres. Hizo milagros regenerativos. Recuerden que devolvió la vista a innumerables. Pero hay algo, hermanos, hay algo que me ha llamado demasiado la atención, y es la sanidad de aquel leproso que Él le rogó, le imploró que lo limpiara. Qué humildad había en aquel hombre, ¿verdad? Allí donde tú estás, hermano, espero que hayas podido compartir el link a tu familia, a tus amigos, para que puedan ser bendecidos con este tema, para que podamos llegar a más personas, a donde Dios quiere que lleguemos, para que ellos también sean partícipes del milagro que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Vamos a rogarle al Padre para que esta noche podamos tener un rato de comunión más con Él. Que su palabra llegue clara, diáfana y transparente a nuestra vida. Inclina tu rostro
Y con reverente devoción dile: Padre, gracias. Gracias, Señor, por el día que hoy me has regalado, Señor. Porque a ti te ha placido hacerlo, Señor. Gracias, Señor, cuando has colocado palabras en mi boca para responderle a alguien, Señor, sin airarme, Padre. Padre, gracias te doy hoy por la vida de mis hijos, de mi familia, Señor, de mi descendencia, de mi parentela, Padre Santo, porque a ti te ha placido hoy, Señor. Padre, gracias por la provisión que me has dado, Señor, el empleo que hoy tengo, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, dar. Padre, gracias te doy, Señor, porque hoy, Señor, me permites abrir mi boca, Señor, para entregar tu palabra, Señor. Porque a ti te ha placido hacerlo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, llegue clara, diáfana y transparente, Señor, delante de todos aquellos, Señor, que me escuchan, Padre, que me ven, Señor, que nos siguen, Padre, por las ondas de estos medios, Señor. Porque en ti, Señor, esperamos, Padre Santo, una respuesta, Señor. Una respuesta, Padre, a nuestras necesidades. Una respuesta, Señor, que pueda ser algo, Señor, que traiga un refrigerio grande a mi vida, Señor. Porque tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces, Padre, cuál es mi carencia, Señor. Hoy, Padre, vengo a ti, Señor, pidiéndote, Padre, por una respuesta, Señor. Hoy quiero poner mi corazón delante de ti, Señor. Esperando, Señor, que esa respuesta, Padre, traspase los linderos, Señor, de los cielos. Llegue a ti, Padre. Padre, con la humildad, Señor, que pueda haber en mi corazón, Señor, hoy te lo pido, Padre. Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor. Padre, pido que tu palabra, Señor, llegue a mí clara, diáfana y transparente, Señor. Que sea la palabra, Padre, que el pueblo está esperando, Señor, de ti. Que esa palabra, Señor, quebrante corazones, Señor. Quebrante mentes, Padre. Padre, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a donde tú quieres enviarla, Padre. Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás, Padre. Por lo que estás haciendo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en estos momentos. Porque si tú no estás, vano es abrir nuestra boca, Espíritu Santo. Tú eres nuestro invitado especial. Porque tú eres nuestro pronto auxilio. Porque tú estás siempre a nuestro lado. Por ser ese comunicador que Cristo nos dejó. Para que tú clames ante el Padre por nuestras necesidades. Por eso, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Porque tú lo has dicho, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Padre, tu presencia desciende, Señor. Y si tu presencia, Señor, está hoy aquí presente, Señor, habrán milagros, prodigios, Señor. Porque hoy tu pueblo, Señor, está reunido, Padre, para clamar a ti, Señor. Esperando una respuesta de ti, mi Rey amado. Padre, gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra, hermano, y vamos a mirar Marcos 1, del 40 al 45. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a él rogándole e hincada la rodilla, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de ese hombre, extendió su mano y le tocó. Y le dice: quiero, sé limpio. Entonces le apercibió y despidiéndole luego, le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y el leproso en quien hubiera llaga, no, hermano, me tiraste al 45. Ve a Marcos 45, hermano. Mas él, salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, trae revelación, Señor, para que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes dispuesto, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que haya una conexión directa entre tú y yo, Señor. Que ese mediador que es el Espíritu Santo traiga la revelación, Señor, que tú deseas enviarme, Padre. Para que esta palabra, Señor, sea de bendición a mis hermanos. A todos aquellos, Señor, que me están escuchando, que me están mirando, Señor, por las redes sociales. Que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, llegue a sus vidas, llegue, Señor, a sus necesidades, Padre. Porque, Padre, esa misma respuesta que le diste al leproso, Señor, es la respuesta que hoy estamos esperando, Señor, para todas nuestras necesidades, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cómo era la condición del leproso? En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tener la lepra quedaba terriblemente marcada. A medida que la enfermedad se iba desarrollando, la persona que la sufría se convertía en un ser repugnante, repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra pasaba por diferentes etapas, hermanos, en que poco a poco la persona iba perdiendo el aspecto humano que tenía. Los nervios eran afectados y se perdía la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta a punto de dejar las manos como unas garras. Se producían ulceraciones crónicas en los pies, en las manos, y a medida que iba progresando se perdían los dedos, las manos, los pies. Y debido al posible contagio que era, el enfermo era separado de su familia. Quizás hoy en día pasamos por una situación algo similar. Algo que hay con esta pandemia. Porque a medida que la contraemos, empezamos a contagiar a otros y a contagiar a nuestra familia. Y por eso somos separados de nuestra familia, de nuestra vida social.
Por eso en esos tiempos habitualmente los compañeros de los leprosos eran los muertos, los endemoniados que vivían en ultratumbas, en catacumbas que se habían destinado para que esas personas pudiesen habitar, si era que se podría decir así. Pero lo más doloroso es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. En algún momento pienso yo que este hombre fue examinado por un sacerdote que lo declaró impuro. Fue diagnosticado leproso. Y desde ese entonces él estaba obligado a vivir fuera de su familia, fuera del pueblo de Dios, excluido de la vida religiosa. Y vamos a ver el por qué. Vamos a ir a Levíticos 13, versos 45 y 46. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el leproso en quien hubiese llaga, sus vestidos serán deshechos, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real de su morada. La ley de Moisés había determinado la forma en que debía de vivir todo aquel que se creyera inmundo, todo aquel que fuera leproso. Y en base a todo esto, lo que hacía el sacerdote, quizás cuántos de ellos se consideraban también alejados de Dios, porque un hombre de Dios era quien les estaba diciendo que ellos eran inmundos, que tenía que declararse inmundo, que tenía que decirle al mundo que era totalmente impuro de vivir con ellos, que era una persona que no podía habitar con ellos. Perdía su familia, perdía su vida social, y a veces hasta pensaba de que hasta de Dios tenía que estar separado. Hoy vivimos similitudes con esta pandemia. Las personas se tienen que alejar de nosotros, se tienen que alejar de sus familias. ¿Y cuántos quizás en medio de esta desesperación que se vive no pensarán que hasta Dios se ha olvidado de ellos? Que hasta Dios es el culpable de que ellos estén viviendo una situación como la que vivió este leproso. Era una enfermedad incurable en esos días. Iba llevando hacia la muerte, hermano. Es decir, el leproso era un muerto en vida. Y el sumo sacerdote Aarón lo expresó con una exactitud tan grande cuando él intercedió por su hermana María. Y esto lo vemos en Números 12:12. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida a la mitad de su carne. ¿Me da a entender esto? Que aún mujeres que estaban embarazadas daban a luz a hijos ya leprosos. Hoy en día vemos también que hay nacido bebés que han contraído el COVID.
Dios nos lleva por diferentes etapas. Nos muestra que Él ya había mandado mensajes de lo que podía suceder. Pero hemos sido necios, hermano. Vamos a mirar ahora la actitud que tuvo el leproso. Es la misma actitud que tú y yo debemos de tener hoy en día, hermano. Es la misma actitud que tenemos que mostrarle al Padre. La misma reverencia que tenemos que tener con Él. Su atrevido acercamiento al Señor era en contra de la ley. Y a pesar de la segura oposición que generó al verlo, la repugnancia en las gentes, porque me imagino que quizás el olor no era el olor más agradable, me indicaba también que él había escuchado o había visto bastante del poder del Salvador, del poder de Jesucristo, para despertar en él una fe viva, de tal manera que él se atrevió a hacer esta situación. Romanos 10:17 nos lleva de pronto a mirarlo. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre había escuchado algo del Salvador. Había escuchado algo de ese Jesús. Algo del Rey de Reyes. Algo del Señor de Señores. Algo del Hijo de David. Para tener la fe que él estaba en ese momento poniendo a prueba. Qué certeza tan grande, hermano. La misma certeza que tú y yo tenemos que tener hoy en día. La misma confianza que hoy tenemos que tener. Porque ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que estuvo hace más de miles de años, es el mismo que está hoy aquí contigo y conmigo. Es ese mismo Jesús, porque Él resucitó de los muertos. Él es un Dios vivo. Y si Él es un Dios vivo, siempre va a estar con sus hijos. Siempre va a estar con aquellos que hemos considerado a Él nuestro refugio. Pero notemos también, hermanos, otra cosa bien importante en este hombre. La reverencia con que lo hace. Pero más importante que todo, hermano, es la actitud de Jesús. Contrario a lo que hubiera hecho cualquier otro rabino de su tiempo. Jesús no se alejó de él. Así como no se ha alejado de ti y de mí. Jesús sigue estando a tu lado y a mi lado. Sino que Jesús permite que Él se acerque. E incluso cuando llegó el momento, el mismo Jesús se acercó hacia el leproso. A punto de tocarle para sanarle. ¿Qué actitud tan grande tiene nuestro Padre con nosotros? Cuando nosotros le mostramos la reverencia que Él merece, está su actitud de amor, su actitud de abnegación por ti y por mí. Que aún Él se arrima para tocarnos, aún Él se atreve a acercarnos a nosotros, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestros defectos, conociendo tu necesidad, conociendo que eres tú.
Pero eso a él no le importa. El leproso tuvo la actitud hacia Jesús de rogarle e inclinarse ante Jesús. Se arrodilló delante de aquel que sabía que podía otorgarle lo que él estaba necesitando. Él tenía la certeza, la seguridad que era su día, hermano. Así como puede ser hoy tu día, tú que estás allí en esa cama, hermano. ¿Cuál es tu actitud para Jesús? ¿Cuál es la actitud que tú estás poniendo con el Creador? ¿Cuál es la actitud que tú, hermano, estás dispuesto a entregarle hoy a cambio de tu sanidad, a cambio de tu milagro, hermano? Él se presenta ante Jesús con toda humildad, sabiendo que nada merecía, como tú y yo, hermano, que no merecemos nada, hermano. Que todo lo tenemos por gracia, porque solo a Él le place entregárnoslo por gracia. Él no tenía nada a cambio para ofrecer. Y por lo tanto, Él se estaba acogiendo a la gracia de Dios. Cuando Él le dice al Señor, si quieres, no lo debemos de entender como una falta de fe, sino de una evidencia grande, de una actitud de humildad, de dependencia de la gracia de Dios. Tenía una visión maravillosa del poder del Señor, pero aún no conocía de su amor, no conocía de su misericordia. ¿Puedes limpiarme?, le dice. Le dice limpiar en lugar de curar o en lugar de sanar. Esto me indica que principalmente la letra se veía como una causa de impureza, más que como una enfermedad. Y la respuesta de aquel hombre, la respuesta de Jesús, de aquel que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo lo da por amor a ti y por amor a mí. Aquel que no le importó pagar en la cruz el precio tan grande de su vida, de su sangre por ti y por mí. Dice la palabra que Jesús, teniendo misericordia de él, literalmente la traducción debería de ser habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas. Jesús constantemente tomaba la condición de los afligidos como una preocupación propia, como una preocupación personal. Dice que Jesús extiende la mano y lo toca. Una sola palabra hubiese bastado para que él hubiese sido sanado, como lo hizo con los 10 leprosos. Pero en este caso, extendió la mano y le tocó. Notemos que el hombre estaba arrodillado delante de Jesús. Por lo tanto dice que extendió su mano. Debemos de suponer que también se inclinó a él para tocarle. Aquí hay un gran contraste entre Jesús y los rabinos. Los rabinos por lo general trataban a los leprosos con menosprecio. Hasta llegaban a tirarle piedras para que no se le acercasen. Pero Cristo nunca lo rechazó. Cristo nunca lo rechazó como no te ha rechazado a ti ni me ha rechazado a mí. Cristo solo está esperando la humildad tuya, la humildad mía, para lograr lo que nosotros queremos. El Señor permite que el leproso se le acerque y él mismo lo toca.
Es algo verdaderamente insólito, hermanos, que alguien tocara a un leproso porque en la misma forma tenía que considerarse impuro. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? El contacto de la mano del Divino Maestro, el primero con un ser humano, sanó por mucho tiempo. Fue la evidencia concreta de que en Cristo no hubo el poder, sino el querer. De que no solo era el Salvador potente, sino el amigo amante. Porque Él también era siervo de Jehová, que habría de llevar todas nuestras enfermedades y sufrir todos nuestros dolores. Y vamos a verlo en Isaías 53:4. Dice la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Isaías nos mostraba exactamente el carácter, la forma que nosotros teníamos por Jesús. Pero eso a Él no le importaba. Eso a Él no le importaba porque Él conocía la misión que ya le había encargado el Padre. Él ya sabía que tenía que pagar un precio por ti y por mí. Y que Él gustosamente estaba dispuesto a pagarlo. No importaba el porqué, no importaba lo que tuviese que hacer. Él estaba dispuesto porque Él era un hijo obediente, un hijo humilde, un hijo que hacía lo que el Padre le había ordenado. La respuesta que el leproso estaba esperando no tardó en venir. Y con palabras de poder y autoridad a la vez que de amor y de compasión, le dijo: quiero ser limpio. Sanó al leproso. Y aquí hay algo que deberíamos de meditar un poco. Mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en caso de que hubiese sanado. Sin embargo, de ninguna manera los sacerdotes del orden de Leví podían quitar la lepra. Por otro lado, el sacerdote solo declaraba limpio al que había sido leproso una vez. Que tenía que realizar un sacrificio correspondiente, como lo ordenaba la ley de Moisés. Todo esto me lleva a una conclusión inevitable, a una conclusión trascendental, hermanos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de cada uno de nosotros, a favor de cada pecador, a favor de ti y a favor de mí. Él ya sabía que tenía que pagar el precio que Moisés había declarado. Pero Él estaba pagando un precio mucho mayor. Él estaba poniendo su sangre por ti y por mí. Él no estaba poniendo la sangre de una tórtola. Él estaba poniendo su propia sangre. Por amor a ti. Por amor a mí.
Qué regalo tan grande, hermano. Qué regalo tan grande hemos tenido, hermano. Pero a veces no nos detenemos a pensar en eso. Preferimos vivir una vida en la cual nos alejamos continuamente de Él. Una vida donde simplemente creemos que tenemos derecho a todo. Y no hemos mirado el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz. A veces nosotros, hermanos, nos pasamos de necios, nos pasamos de ignorantes, hermanos. A veces no contemplamos el milagro tan grande que Jesús hizo en ese momento, no solo por el leproso, sino por ti y por mí. Dice la palabra del Señor: que así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue. Y esto me lleva a pensar que el endemoniado también fue liberado en una forma instantánea. La fiebre dejó a la suegra de Pedro también en forma instantánea. Y ahora el leproso es sanado en forma instantánea, en forma inmediata. Y quedó limpio. Un gran médico dice que la misión de la medicina en algunas veces es curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como el médico celestial, lo hizo todo. Jesús, como el médico esencial y como ese médico celestial que es, curó, alivió, consoló. Eran muy pocos los casos conocidos de los leprosos que habían sido sanados. Solo unos pocos. Por ejemplo, Naamán el sirio, María, la hermana de Moisés. Pero la temible enfermedad, una verdadera muerte en vida en aquellos tiempos, tuvo que ceder ante el príncipe de la vida, tuvo que ceder ante el gran yo soy, tuvo que ceder ante el que es y el que será. Tuvo que ceder ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, ante el lirio de Sarón. Algo le pidió el Señor. Le encargó rigurosamente y le despidió. No es fácil entender a primera vista, hermano, porque Dios le pide algo a una persona de estas. Casi que podríamos decir que lo echó. Y además lo amonestó para que hiciera algo, que no le dijera a nadie nada de lo que él había hecho. Jesús insistía mucho en aquellos tiempos a los que sanaba para que no divulgasen eso, porque él quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato. Él rehusó convertirse en un mero milagrero. No quiso aceptar la fama relacionada con sus milagros. Juan 6, 26 y 27. Respondiéndoles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Jesús no buscaba la fama,
Jesús solo quería hacer las cosas por lo que a él le nacía. La fama era un obstáculo para él realizar su ministerio, que era lo que realmente tenía la importancia. Esto me lleva a mostrarles, hermanos, una pequeña ilustración. Un grupo de creyentes europeos que fueron a un país musulmán de África y se reunieron con los amigos perseguidos de ese país. En medio de la visita tomaron fotos, pero más tarde las subieron a internet, sin darse cuenta, y quizás con unas muy buenas intenciones, les crearon un serio problema a esas personas. Crearon un serio problema a la hora de Dios en ese lugar. A los hermanos de Jesús y a la ley de Moisés. Él le dice: ve y muéstrate al sacerdote. Ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cuando el leproso sanado fue al templo, los sacerdotes seguramente tuvieron que acudir a la ley para refrescar la memoria cuanto a la clase de sacrificios que debían ofrecerse cuando un leproso era sanado. Porque ya habían pasado muchos siglos desde que algo así hubiera ocurrido en Israel. Pero con todo esto el Señor quería enseñar algunas cosas esenciales. Primero dejó claro que Él respetaba la ley en todas sus partes hasta que fue cumplida por el sacrificio en la cruz. Tenía una finalidad más, que el Señor pretendía que la vida social y religiosa de aquel hombre de Israel fuera completamente restaurada. Pero los encargados de hacer esto eran los sacerdotes, siguiendo las instrucciones que marcaba la ley. Tenía que ser examinado por él para que ese sacerdote verificara la curación que había sido verdadera. Y el Señor lo que estaba haciendo era enviando un mensaje acerca de quién era Él. Esta era una de las credenciales que Jesús le refirió a Juan el Bautista como evidencia de que Él era el Mesías. Vamos a ir a Mateo 11, 3 al 5. Diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Incluso en este tipo de sacrificio que debía ofrecer este hombre, había algo único que anunciaba la obra de Cristo. Para que él fuera declarado sano, requería solo de 2 animalitos, 2 avecillas, en lugar de uno solo. Una de las avecillas era degollada y la sangre era derramada sobre la otra avecilla, y esta otra avecilla era soltada y emprendía su vuelo.
Qué ilustración más hermosa. La ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que una vez resucitado se fue al cielo. Qué poderoso testimonio que tuvo que haber sido para los sacerdotes cuando escucharon de su resurrección y ascensión al cielo. No alcanzamos a entender tantas señales que Jesús nos ha dado. Y por eso estamos a veces en situaciones que decimos no hemos buscado. La desobediencia del leproso sanado. Dice que él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Por qué no obedeció al Señor después sanado? ¿Llegó realmente a presentarse a los sacerdotes? Suponemos que el hombre tenía un deseo ardiente en su corazón de contarle a todo el mundo, a su familia, a sus hijos, que Jesús lo había sanado. A lo mejor lo hacía alabando al Señor, pero la mayor alabanza a Dios siempre será su obediencia. El celo no es el sustituto de la obediencia. Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Qué irónico. Antes de ser sanado, Cristo podía andar por la ciudad. Pero el leproso no. Ahora el leproso era el sanado y él podía andar por la ciudad, mas Cristo no. El hecho aún mayor de la trascendencia cuando pensamos en el hecho de que para el pecador sea aceptado por Dios, Jesús mismo tuvo que exclamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la respuesta que tú estás esperando hoy? Jesús está esperando por tu humillación. Jesús está esperando porque tú te hinques ante Él. Le recuerdes a Él que Él es tu Dios. Que esa humillación que tú pongas delante de Él nazca de tu corazón. Que esa humillación que tú presentes delante del Padre sea una humillación genuina, una humillación que brote de lo más íntimo de ti. Dios está esperando para extender tu mano y tocarte, hermano. Porque el deseo de Él, así como fue para ese leproso, es para ti hoy. Si quiero, sé limpio, te dice el Señor. Si quiero que tú seas sanado, te dice el Señor. Si quiero darte la provisión que hoy te está haciendo falta. Si quiero, te dice el Señor. Padre, gracias, Señor. Qué hermosa respuesta, Señor, tienes con nosotros, Padre. ¿Cuántos padres están esperando, Señor, esa respuesta de ti?
¿Cuántos padres estamos esperando ese sí quiero? Hermano, allí donde tú estás, con suma reverencia hacia el Padre, quiero que le demos gracias a Él. Quiero que le demos gracias por las inquietudes que Él ha puesto en tu vida y ha puesto en mi vida. Oremos porque esa respuesta, hermano, ese sí quiero, llegue hoy a tu vida, a tu familia, a tus amigos. Padre, gracias, Señor. Delante de ti, Padre, nos colocamos, Señor, con una actitud de humildad, Señor. Sabiendo, Señor, que en ti, Señor, todo podemos esperarlo, Padre. Padre, cansados y afligidos, Padre, sí. Pero sabiendo, Señor, que tú cada mañana, Señor, renuevas, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Que tus misericordias, Señor, se renuevan. Señor, hoy estoy clamando a ti, Padre, para que tú escuches las necesidades de estas personas, Señor. Aquellos padres, Señor, que nos están observando, Señor, por las redes sociales, Padre, que nos están escuchando de una manera u otra, Señor, que tú has abierto, Señor, allí, Padre, por casualidad esta página. Déjame decirte que Dios hoy te está dando una respuesta a esa necesidad. Hoy Dios te está diciendo sí quiero. Hoy quiero que seas sanado. Hoy quiero que seas restaurado. Hoy restauro tu hogar, te dice el Señor. Hoy estoy colocando nuevos empleos, te dice el Señor. Hoy estoy trayendo sanidad a tu vida, a tu cuerpo, te dice el Señor. Padre, gracias, Señor, porque esa respuesta, Señor, ha retumbado, Señor, en mi mente, Padre. Padre, hoy quiero recibir mi sanidad espiritual, Señor. Padre, hoy quiero que limpies de mi vida, Señor, todo aquello que me aleja de ti, Señor. Aquello, Padre, que hace que mis oraciones, Señor, estén estancadas, Señor. Padre, restaura, Señor, aquellos corazones, Señor, que han venido buscándote, Señor. Hay personas que van a empezar a volver a recordar esos sueños que un día sembró el Señor en ti. Hoy esos sueños empiezan a tomar vida, te dice el Señor. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy. Yo volveré a hacer de ti lo que yo siempre he querido, te dice el Señor. Sano estoy por su Espíritu Santo. Oye, suba basayase. Panaka de saya tambasala bakasaya. Sano estoy por
Hoy esos sueños comienzan a tener vida. Hoy se levantan ministerios que estaban apagados. Hoy se levantan corazones que se habían apagado. Hoy hay corazones que vuelven a tener vida. Hoy hay corazones que vuelven a arder con mi llama, dice el Señor. Padre, gracias, Señor. Porque sé, Señor, que tú lo estás haciendo, Padre. Porque tú siempre lo has querido, Señor. Porque tú siempre, Señor Jesús, has estado ahí, Padre. Porque a veces hemos sido nosotros, Señor, quien te hemos ignorado, Padre Santo. Padre, gracias por la libertad que estás trayendo, Señor. Padre, esos corazones adoloridos, Señor. Esos corazones, Padre, que decían que no encontraban paz y tranquilidad, Señor, hoy lo están abriendo, Padre, delante de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, por lo que haces, Padre. Gracias, Señor, por la sanidad, Padre. Porque hayas levantado, Señor, infinidad de personas, Padre, de esas clínicas allí donde están, Papito Dios. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Hay aquella persona que abrió por casualidad, Señor, la página. Confiésalo con tus labios. Y tú le has tocado, Señor. Gracias por ella, Señor. Todo el mundo está andando conmigo. Padre, gracias, Señor, porque cada que nosotros, Señor, llegamos a ti rendidos, Señor, humillados, Señor, tu mano siempre ha estado allí, Señor. Aunque no tenga fuerza, Tu mano siempre, Señor, está allí para darnos fuerzas, Jesús. levanto mis manos. Padre, gracias por renovar nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que me das. Este privilegio, Señor, que tú me otorgas, Señor. Gracias, amado Rey. Porque tú siempre quieres, Señor. Siempre tu respuesta, Señor, ha sido y seguirá siendo: sí quiero. Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor. A ti, Señor, te doy todo honor, toda honra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, y que nada de tu honra, Señor, nada de tu gloria, Padre, se quede conmigo, Señor. Porque la honra y la gloria son solo tuyas, mi Rey amado. Gracias, Señor. Aunque no tenga fuerzas. Quiero invitarte, tú que estás allí, hermano, que quizás por primera vez me escuchas. Quizás de casualidad abriste esta página. Pero déjame decirte que no ha sido casualidad. Era el momento que Dios tenía destinado para ti. No sucede cuando levantas tus manos. Tú que en algún momento fuiste herido por alguien, pero hoy quieres volver a renovar ese pacto que tú un día hiciste con Dios. Yo quiero invitarte para que hagas una pequeña oración. Yo quiero darte para que hagas una pequeña oración. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Te invito para que repitas detrás de mí: Señor Jesús, reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Tu problema también. Reconozco que tú eres mi Dios,
que tú eres mi Padre. Reconozco que resucitaste al tercer día, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, Señor, porque reconozco que soy pecador, Señor. Padre, perdona mis pecados, Señor. Padre, dame el Espíritu Santo, Señor, para que me guíes, Señor, en espíritu y en verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Hermano, por esta pequeña oración, déjame decirte que hoy hay fiesta en los cielos, hermano, porque cada que un pecador se arrepiente, en los cielos hay gozo y hay fiesta. Yo te invito para que leas la palabra, medites en ella. Te invito para que visites una iglesia cristiana donde se predique verdaderamente la palabra. Y si vives en los alrededores de Pomona, Chino, Montclair, Aplan, y quieres visitarnos, para nosotros será un privilegio y un gusto conocerte y poderte guiar por este proceso. Déjanos conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, porque será de bendición para otros. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu heredad. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Esperando que esta palabra, hermanos, que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para tu vida. Gracias por el tiempo que nos has regalado y nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones, mis amados.